Yo soy Katy y esto es Manualidades Stream, donde seguimos transformando y creando. Hoy te quiero mostrar cómo fue que yo hice esta cesta para la ropa sucia que está hecha reciclando una lata de pintura de metal y también reciclando ropa vieja o trapos. Y como ves queda preciosa y se hace muy fácil. Está espectacular, a mí me encanta. Así es que yo te invito a que te quedes a ver el paso a paso, porque como te dije, se hace muy fácil. Quédate a verlo por completo. Y ¿sabes qué? Ayudas al canal regalándole un like, comentando y compartiendo el video. También suscríbete si no lo has hecho y sígueme en las redes sociales. Ahora yo te dejo con los materiales y el paso a paso. Usaremos una lata de metal de pintura o la que tú tengas. También tela o cualquier ropa vieja que no te valga. Engrudo casero, pegamento, masa de cartón de huevo, cartón, barniz acrílico, un pincel con celdas gruesas y estos tonos de pintura: marrón, fucsia, blanco, rojo indígena, salmón, verde positivo y verde limón. Ahora vamos allá. Para hacer esta manualidad lo primero que vamos a hacer es lavar nuestro envase de pintura. Vamos a lavarlo bien y una vez que lo lavamos, lo que vamos a hacer es con una pintura en spray vamos a darle un tono por dentro, un tono cualquiera porque este tono no se va a ver, y una vez que se seque es cuando vamos a trabajar. Esto es indistinto, ustedes pueden pintar después, pero yo recomiendo pintar primero por dentro. Cuando a mi lata ya se le ha secado la pintura, yo le había puesto pegamento pero se lo quitó. Así es que voy a hacer lo que estaba haciendo. Voy a coger trozos de tela, ya están previamente mojados, de engrudo casero. Y como había intentado ponerle pegamento, pegarla y se me resbalaron, pues ya tienen pegamento. Así es que lo que voy a hacer es colocarla de esta manera. He colocado estos trozos de tela de esta forma. Puede ser cualquier tela que tú tengas que no te valga. Cualquier camiseta, cualquier pijama, cualquier cosa que tú no vayas a usar más. Y de esta forma vamos a ir cubriendo toda nuestra lata con tela. Y tú la puedes poner, la puedes colocar a tu gusto. Puedes darle la forma que quieras para luego que quede con una forma bonita. Yo voy a continuar hasta forrar todo este envase, toda la lata. Esto de aquí ya se han secado porque se me habían acabado los trapos. Entonces, pues cuando encontré, pues ya seguí. También voy a forrar la parte de abajo de la lata, porque como ustedes pueden ver, esta lata se está oxidando, y para que no se vaya a terminar ya de oxidar así, pues simplemente la voy a cubrir con mi trapo. Llegados a este punto, yo quería mostrarles que yo pude quitarle el asa que tenía esto con un alicate grande, y ya una vez que lo he quitado, lo que tengo que hacer es cubrir también toda la parte donde tenía esto para que se tape y quede mejor. Ahora que se ha secado esto, yo he hecho lo siguiente. Yo he buscado un envase plástico que entre perfectamente en este, ahí con todo y tela, y entonces he marcado un círculo. Y una vez que yo tengo este círculo marcado en un cartón, lo que yo voy a hacer es cortar este círculo, y voy a cortar dos trozos porque este cartón no es muy fuerte. Voy a pegar dos trozos, así es que voy a cortar dos trozos del mismo tamaño. Y ya que tengo esto así, voy a pegar con la pistola de silicona, aunque pueden pegar con pegamento. Yo lo voy a pegar con silicona porque es más rápido. Para mí ahora lo tengo que hacer rápido. Yo he hecho le he puesto un tercer trozo de cartón. Entonces, porque es que este cartón es muy sensible. Entonces tengo aquí estas tiras que son de 4,5 centímetros. No me va a alcanzar para cubrir todo. Así es que yo voy a poner dos trozos de tira. Tengo la pistola de silicona y lo que yo voy a hacer es poner silicona caliente aquí en la parte de la tapa, lo que va a ser la tapa, y voy a pegar de a poquito. Y este cartón previamente hay que malearlo un poco, doblarlo,
para que se pueda adaptar a la redondez de esto. Y ahora lo que yo voy a hacer es cortar con el cúter esta parte de aquí, que es donde termina ya este trozo de tira. Y con este trozo que sobró, lo que yo voy a hacer es hacerle un agarradero para no tirar el cartón. Y que aparte de eso, pues tendrá un agarradero la tapa. Le voy a poner silicona en este lado. Lo voy a pegar en el centro. Luego le voy a poner silicona caliente del otro lado. Y también lo voy a pegar. Teniendo mi cesta así, yo lo que he hecho es empezar a decorar y lo que he hecho es ponerle flores porque a mi amiga, que es la persona a la que le voy a regalar esto, le gustan mucho las flores. Así es que yo se le empecé a poner con masa de papel que estaba de un día para otro, pero no es buena idea. Así es que yo he cogido masa fresca y tengo aquí masa fresca. Simplemente le voy a poner un poquito de pegamento y la voy a colocar. Le voy a poner una en este lado. Ustedes colocan sus flores, si la van a adornar con flores, la colocan a su gusto. Coloco el otro pétalo. Y a estos pétalos siempre hay que ponerle un poquito de pegamento. Luego le voy a colocar un poquito de masa de cartón de huevo o masa de papel en el centro. También tengo este poquito de masa de cartón de huevo, la cual voy a introducir así en las flores, simulando ramas. También tengo unas cuantas hojas que he hecho y las voy a pegar en las ramas. Y aquí le muestro la decoración que yo he hecho, que aunque bueno, no se puede distinguir mucho, porque pues no está pintada ni nada, pero esto es lo que yo he hecho. Ya que ha secado la cartapesta que le he dado, le estoy poniendo pegamento a esto porque le voy a poner también unas flores para decorar la parte que más se va a ver, pues va a ser la tapa. Entonces vamos a ponerle un poquito aquí de masa de cartón de huevo, así en esta forma, como rama, como lo hemos puesto en la cesta. Y vamos a ponerle flores igual que como le pusimos a la otra, le pusimos a la cesta. También pondremos hojas. Ahora lo que estoy haciendo es poner servilleta con engrudo casero en la tapa. Quiero pedirles excusa porque lo estoy haciendo ahora, pero es que se veía mal esto liso y la cesta estando rústica, entonces por eso decidí hacerlo así. Cuando ya se le han secado las flores a esto, yo lo que voy a hacer es pintar. Y yo tengo aquí este tono que es un marrón y lo que yo voy a hacer es darle una capa de este tono a todo. Ya que esto se ha secado, ahora lo que toca es darle pinceles secos. Yo tengo aquí este tono que he hecho mezclando un poquito de crema, de este crema que ustedes ven por fuera, con rojo, con un colorante rojo. Y entonces ahora lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este tono a toda mi cesta de esta forma. Y estos pinceles secos hay que darle varias veces. Y si quiere, por ejemplo, pues hacer que sea más claro, que tenga más parte clara, pues también puedes utilizar un pincel más pequeño para llegar a los rincones en donde no puedes llegar con el pincel grande. También vamos a darle pinceles secos a nuestra tapa. Y cuando ya he terminado de dar pinceles secos, yo voy a pintar las flores. Yo tengo aquí este tono que yo hice, que es un rosa muy bonito. Y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos a todas mis flores con este color. Luego que he dado pinceles secos del tono rosa, yo tengo aquí tono blanco y lo que yo voy a hacer es aclarar un poco porque los colores son muy parecidos y para que se distinga un tono del otro, pues vamos a dar un poquito de pinceles secos de blanco, pero sin limpiar el pincel en las orillas de las flores. Yo iba a darle pinceles secos del mismo color a todas las flores, pero para variar un poco, yo le voy a dar pinceles secos de este rojo indígena. Y con el rojo indígena haremos lo mismo, vamos a
a tratar de darle un poquito de blanco en las orillas. Ahora lo que yo voy a hacer es pintar las hojas. Entonces aquí tengo un verde normalito y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos a mis hojas de este tono. También le voy a pasar este verde a la rama y luego a las hojas le voy a dar otra vez pincel seco de verde, pero esta vez verde limón. En el centro de la flor le voy a poner el mismo tono pero más oscuro. Bueno, mis queridos Striptubers, ya hemos llegado a la parte final de este vídeo. Pedirte como siempre que realices esta manualidad, que cuides el planeta, porque haciendo manualidades con reciclaje cuidas el planeta. Pero si te decides a hacer esta manualidad, por favor envíame la foto para yo compartirla y que los demás vean que tú la has hecho. También quiero enviarles a todos un abrazo y un beso enorme y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.